No sé en qué momento dejé de ser papá para convertirme en una carga. Lo pensé toda la noche después de lo que pasó ayer. Mi hijo, el menor, el que yo más cuidé, me gritó delante de todos: «Ya no sirves para nada, papá. Eres un inútil». Me quedé congelado, con el tenedor en la mano y el corazón hecho pedazos. Nadie dijo nada, ni mis otros hijos, ni mis nietos, ni siquiera su madre. Solo un silencio incómodo que dolía más que las palabras. Terminé de comer en silencio. Me levanté de la mesa y me encerré en mi cuarto. A los 75 años, uno ya no espera aplausos, pero al menos respeto. No pido que me agradezcan cada plato que les puse en la mesa, cada madrugada que pasé trabajando para que no les faltara nada. Solo pido un poco de dignidad. Pero parece que eso también se vuelve demasiado pedir cuando uno envejece. Esa noche no dormí. Me senté en la cama y miré el techo por horas, repasando cada esfuerzo, cada sacrificio que hice por ellos. Recordé cuando mi hijo menor tuvo su primer hijo y no tenía ni para comprar pañales. Fui yo quien le dio lo poco que tenía ahorrado. Cuando su matrimonio estuvo a punto de romperse, fui yo quien habló con su esposa para convencerla de quedarse. Siempre estuve ahí, sin condiciones, y ahora él es el primero en querer sacarme de mi propia casa. Me dolía, sí, pero algo dentro de mí también se encendió esa noche. Al amanecer, sin hacer ruido, me vestí con la misma ropa que usaba cuando salía a trabajar en el taller. Mi camisa de franela, mis zapatos viejos pero cómodos. Me miré en el espejo y no vi a un inútil. Vi a un hombre cansado, sí, pero con la mirada firme. Salí a la calle mientras todos dormían. Caminé hasta la ferretería del barrio, la que aún atiende don Arturo, un viejo amigo de juventud. Compré lo que necesitaba: cerraduras nuevas, un candado resistente y un juego de llaves solo para mí. Don Arturo no preguntó nada. Me miró con esos ojos que lo dicen todo y me deseó suerte. Volví a casa con paso lento, pero decidido. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría las cosas para siempre, y no me importaba. Era eso, o seguir permitiendo que me pasaran por encima. Entré sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. Fui directo a la puerta principal y empecé a trabajar. Una a una, cambié las cerraduras con mis propias manos. Las mismas que construyeron esta casa hace más de 40 años. Las mismas que ahora me servían para proteger lo que me quedaba de dignidad. Cuando terminé con la última cerradura, me senté en mi sillón junto a la ventana. Encendí un cigarro, aunque hace años que no fumaba. No por vicio, sino por símbolo. Era mi forma de decir: aquí sigo y no me voy a rendir. Escuché pasos en la escalera. Alguien bajaba. Era él, mi hijo, el que me llamó inútil. Me miró, vio las cerraduras nuevas y se detuvo en seco. «¿Qué hiciste, papá?», me preguntó con voz entrecortada. Lo miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Arreglé lo que estaba roto», le dije con voz tranquila pero firme. «Desde hoy, el que quiera entrar a esta casa me lo pide a mí». Vi en su cara una mezcla de sorpresa y miedo. Supo en ese instante que ya no era el mismo viejo que él creía manejar. Los demás empezaron a bajar poco a poco. Mi hija mayor con su bata de dormir, el del medio con cara de fastidio, mi nuera fingiendo sorpresa. Nadie decía nada. Todos miraban las nuevas cerraduras como si fueran cadenas, como si no entendieran que era la única forma que encontré de decir basta. Me miraban como si fuera otro hombre, y en cierto modo lo era. Me levanté del sillón con calma. Caminé hasta la cocina y puse a hervir agua para mi café. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el burbujeo del agua y el crujido del suelo de madera bajo sus pies. Me serví una taza, volví a sentarme y bebí despacio. No había prisa. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control del silencio en esa casa. Mi esposa se me acercó.
Llevábamos más de 50 años últimamente juntos, era como si viviera con una extraña. Me miró con los ojos tristes y dijo, «¿No estás exagerando, José?» «No», le respondí sin mirarla. Exagerado fue que nadie dijera nada cuando su hijo me llamó inútil. Exagerado es que me sienta un intruso en mi propia casa. Ella se quedó callada, dio un paso atrás. Sabía que no había marcha atrás. Yo no había cambiado solo las cerraduras de la puerta, había cambiado las de mi paciencia, las de mi alma. Y eso, cuando se rompe, no se arregla con disculpas apresuradas ni con abrazos fingidos. El día pasó lento. Todos evitaban cruzar miradas conmigo. No se reían, no discutían, no encendían la televisión. Parecía que el mundo se hubiera detenido. Y en medio de ese silencio, encontré algo que no había sentido en años. Paz. No era felicidad, era algo más sereno, más firme. Era la sensación de haber hecho lo correcto, aunque doliera. Por la tarde me senté a leer en la galería. Saqué un libro viejo que tenía guardado y dejé que el sol me acariciara el rostro. Escuché a mis hijos hablando en voz baja en la cocina. No hacía falta poner atención para saber de qué hablaban. Lo noté en su tono. Estaban planeando algo. Tal vez una conversación en grupo, tal vez una forma de hacerme cambiar de idea. Pero esta vez no me moverían. Cuando cayó la noche, cerré todas las puertas con llave. Dormí con la seguridad de quien ya no tiene miedo. Por primera vez en años, dormí sin despertar en la madrugada con ansiedad. Soñé con mi juventud, con mi padre, con la primera vez que coloqué un ladrillo en los cimientos de esta casa. Soñé con lo que fui, con lo que todavía soy. Al despertar, el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. Me levanté con lentitud, preparé mi café y abrí la ventana del comedor. Afuera, el barrio seguía igual, pero yo ya no era el mismo. Miré mi reflejo en el vidrio y me vi más viejo, sí, pero más claro, más entero. No era un inútil, era un hombre cansado de ser invisible. Apenas terminé de tomar el café, golpes suaves en la puerta de mi habitación. Era mi hija. Entró despacio, con una libreta en la mano, como si llevara un mensaje de paz. «Papá, queremos hablar contigo», dijo con voz contenida. «Todos». La miré sin responder de inmediato. Sabía que esa charla no era por preocupación, sino por control. Pero igual acepté. «En el comedor, en 10 minutos», le dije. Me vestí con calma, como si fuera a una reunión importante, porque lo era. No era una conversación de familia, era un ajuste emocional. Cuando entré al comedor, todos estaban sentados. Mis hijos, sus parejas, incluso uno de mis nietos. El aire era denso, como si cada palabra estuviera atrapada esperando salir. El que habló primero fue mi hijo del medio. «Papá, sabemos que estás molesto, pero esto se puede resolver sin necesidad de tanta tensión». Levanté la mano para que se callara. «No estoy molesto», dije. «Estoy despierto. Ustedes me durmieron por años con sus silencios y ahora me quieren hablar cuando ya no». Se miraron entre ellos. Nadie sabía qué decir. El menor, el que me insultó, finalmente habló. «Papá, yo... lo siento. No debí decir eso». Fue un momento de enojo. Lo miré sin parpadear. «No es lo que dijiste, es lo que todos pensaron, y ninguno se atrevió a corregir. Ese es el verdadero problema». Mi esposa intervino. «José, no podemos vivir así, como enemigos bajo el mismo techo». «Tienen razón», respondí. Por eso tomé otra decisión. Se hizo un silencio absoluto. Me levanté, fui a mi cuarto y regresé con un sobre manila. Lo dejé en el centro de la mesa. Ahí tienen las escrituras de la casa. Aún están a mi nombre. Y si me vuelven a faltar el respeto, me encargaré de que no tengan ni dónde volver. El menor se levantó bruscamente. «Eso es una amenaza». «No», le dije mirándolo a los ojos. «Eso es una advertencia, porque ya no voy a permitir que nadie, ni tú ni nadie, me quite lo único que me queda, mi dignidad». Nadie respondió. Se quedaron ahí, sentados.
como si no supieran qué hacer. Tomé el sobre, lo guardé bajo el brazo y caminé hasta la puerta. Esta casa la construí con mis manos, con mi esfuerzo. No necesito permiso para quedarme, pero ustedes sí lo necesitan para quedarse aquí. Salí al patio y me senté en la silla vieja junto al limonero. Respiré hondo. Por dentro, el corazón me latía rápido, pero por fuera mantenía la calma. No era fácil enfrentarse a los hijos, pero a veces es necesario, porque uno puede darles todo, pero no el derecho a pisotearte. Ese derecho se lo quité hoy. Pasaron las horas y la casa estaba en completo silencio. Nadie volvió a mencionar lo que se había dicho, pero yo sabía que esa calma era solo una pausa. No creí que lo aceptarían tan fácil. Por eso esa tarde me senté en mi sillón con una libreta en la mano y empecé a anotar todo. Fechas, decisiones, pensamientos. Mi memoria ya no es la de antes, pero mi determinación nunca estuvo tan clara. Al anochecer, mientras cenaban todos en la cocina, yo preferí quedarme en mi... No tenía hambre. Me sentía satisfecho de otra forma. Había puesto un límite, algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Cerré la puerta con llave y me acosté temprano. Esa noche, aunque los murmullos de la casa seguían, dormí sin culpa. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, salí al patio y barrí las hojas secas que caían del limonero. El sol apenas asomaba y el aire era fresco. Fue entonces cuando lo vi. Mi hijo menor salía de la casa de mi inocencia con algo en la mano. Me escondí un poco entre los arbustos para no ser visto. Llevaba una llave antigua. Se dirigía al portón de entrada. Intentó abrirlo, pero no encajaba. Luego sacó una ganzúa pequeña. En ese instante lo supe. Quería forzar la entrada, recuperar el control por la fuerza. Sentí una mezcla de tristeza y rabia, no por el acto en sí, sino por ver hasta dónde podía llegar alguien a quien tanto amé. Salí del escondite sin hacer ruido. Me acerqué por detrás y dije su nombre con voz firme. Mauricio se giró sobresaltado, escondiendo la herramienta en el bolsillo. No es lo que parece, papá. Sí, lo es, le interrumpí. Es exactamente lo que parece. Me le acerqué y le mostré las llaves que tenía en el bolsillo. Estas son las únicas que abren esta casa, y mientras yo viva, seguirán siendo mías. Él bajó la mirada. Solo quería hablar contigo sin que los demás escucharan. Pues toca la puerta como cualquiera. Ya no te debo nada, hijo. Respétame o vete. Volvió a la casa cabizbajo. Yo me senté en la banqueta frente al portón y me quedé ahí por horas. Pensaba en mi padre, en cómo me enseñó a respetar hasta cuando uno no entiende. Él nunca tuvo que gritar para que lo escucharan. Yo también intenté eso, pero esta generación solo entiende cuando uno les pone un muro. Esa noche tomé una decisión más fuerte. Llamé al abogado, el mismo que me ayudó años atrás con los papeles de la casa. Le pedí que viniera al día siguiente. Le expliqué por teléfono. Quiero que quede constancia legal de que esta casa no puede ser tocada, vendida ni dividida sin mi firma. Esta vez, todo por escrito. Que no se les ocurra forzar nada más. Don Ezequiel, el abogado, llegó puntual al día siguiente. Trajo una carpeta con documentos y una expresión de esas que uno reconoce como seriedad. Nos sentamos en el comedor, donde yo ya había colocado los papeles anteriores. Mis hijos miraban desde el pasillo, en silencio, como si esperaran que algo explotara. Pero esta vez no habría gritos, solo firma tras firma. Le expliqué todo con calma a don Ezequiel. Le conté lo del intento de forzar el portón, la tensión en la casa, el insulto. Él asentía mientras escribía. Vamos a dejar todo bien atado, don José, para que nadie tenga pretextos. Y eso hicimos. Redactó un documento claro. Mientras yo viva, la propiedad no puede ser alterada sin mi consentimiento. Cualquier intento sería ilegal. Cuando terminamos, firmé con mano firme.
El abogado también firmó y selló los papeles. Luego me preguntó si quería notificar formalmente a los ocupantes de la casa. No, todavía, le respondí. Pero si lo intentan otra vez, lo haremos. Nos dimos la mano, como dos hombres que saben el valor de lo que se está defendiendo. Lo acompañé a la puerta y vi cómo se alejaba caminando por la calle tranquila del barrio. Al volver al interior, mis hijos ya no estaban a la vista. Cada uno se había encerrado en su rincón, como si evitarme pudiera cambiar lo que acababa de pasar. Me senté en mi sillón, dejé la carpeta con los documentos sobre la mesa y encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo. Me recosté y cerré los ojos por un momento. Me sentía dueño otra vez, de la casa y de mi vida. Esa noche nadie me dirigió la palabra. Cenaron sin mí, sin invitarme siquiera. Pero yo no lo tomé como ofensa. Lo tomé como confirmación. El respeto no se mendiga, se exige, y si no viene de corazón, entonces uno aprende a vivir sin él. Dormí bien, a pesar del silencio, a pesar del frío. El corazón en paz calienta más que cualquier cobija. A la mañana siguiente me despertó el sonido de pasos apresurados. Escuché voces desde la cocina. Decían algo sobre irse unos días, sobre darle espacio al viejo. Me acerqué sin prisa, no para detenerlos, sino para asegurarme de que se fueran con las ideas claras. Al verme, se callaron de inmediato. Si se van, llévense lo que les pertenezca, dije. Pero la casa se queda como está. Nadie respondió. Solo asintieron, una mochila, cada uno con una simplemente maleta, con la cara baja. Fue un desfile de silencios incómodos. Los vi salir uno por uno. Mi hijo menor fue el último. Al pasar junto a mí, dijo en voz baja: «No creí que fueras capaz, papá. Ese fue tu error», le respondí sin mirarlo. Cerré la puerta con calma, puse el seguro y apoyé la espalda contra la madera. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba solo en mi casa. No era tristeza lo que sentía. Era una mezcla de alivio y determinación. Porque a veces, que el respeto vuelva, hay que vaciar la casa primero. Los primeros días de soledad fueron extrañamente tranquilos. Me levantaba temprano, barría el patio, preparaba mi café y escuchaba la radio como antes. Nadie gritaba, nadie discutía, nadie me ignoraba. El silencio de la casa ya no pesaba, ahora se sentía limpio. Me di cuenta de que no necesitaba tanto ruido para vivir, solo un poco de respeto. Un vecino se acercó una mañana. «¿Todo bien, don José?», me preguntó mientras barría la vereda. «Mejor que nunca», le respondí con una sonrisa breve. Él asintió sin pedir explicaciones. A veces los hombres mayores no necesitamos hablar mucho entre nosotros. Solo entendemos, con una mirada, cuando uno recupera su lugar. En una de esas tardes de rutina, recibí una visita inesperada. Era mi nieta mayor. Tocó la puerta con timidez, sin llamar por teléfono antes. Le abrí. Tenía los ojos enrojecidos. «¿Puedo pasar, abuelito?», me dijo. «Claro, hija. Esta sigue siendo tu casa», le respondí. Despacio, como si no supiera dónde poner los pies. Nos sentamos en la cocina. Le preparé un té. Ella me miraba como si viera a otro hombre, uno distinto al que solía sentarse en silencio en las reuniones familiares. «Papá está enojado», me dijo. «Dice que lo echaste». «Yo no eché a nadie», le respondí. «Solo puse condiciones. Si no pueden vivir con ellas, tienen la libertad de irse». Me miró largo rato. «¿Y tú estás bien? ¿Aquí solo?» «Estar solo no siempre es lo mismo que sentirse solo», le dije. «Prefiero estar en paz que rodeado de gente que me trata como un mueble viejo». Ella bajó la mirada, asintió y no dijo nada más por un rato. Pero en sus ojos vi algo que no veía hace tiempo en los de mi familia: comprensión. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo sincero, largo, de esos que no se dan por costumbre, sino por necesidad. «Te quiero, abuelito. Y yo a ti, mi niña.
Se fue con pasos lentos, mirando atrás desde la vereda. Me quedé en la puerta viéndola alejarse y por un momento sentí que tal vez no todo estaba perdido. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, anoté: el respeto empieza cuando uno se lo exige a sí mismo. Y a veces, enseñar eso duele. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Dormí tranquilo, sin miedo a lo que viniera, porque había hecho lo que tenía que hacer. Pero la calma no duraría para siempre. 3 días después, recibí una carta. No tenía remitente claro, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mi hijo menor. Dentro había una nota escrita a mano en copia de una solicitud legal. Me estaban pidiendo una revisión médica obligatoria para evaluar mi capacidad mental como dueño de la propiedad. Quedé helado. Leí la carta una y otra vez. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho por ellos, ahora querían declararme incapaz. Usaban palabras elegantes para encubrir la intención más baja, quitarme lo poco que me quedaba. No era por preocupación, era por interés. Lo supe en el momento en que vi la firma de mi hijo al pie del documento. Respiré hondo, contuve la rabia y me levanté a preparar café. Necesitaba pensar con claridad. Me senté en el sillón con la taza caliente entre las manos, mirando por la ventana como siempre. Esa casa, esos ladrillos, ese jardín, todo había salido de mis manos y ahora querían arrebatarlo como si yo no valiera nada. Llamé al abogado de inmediato. Le conté lo que había recibido. Don Ezequiel no se sorprendió. Don José, eso es lo que pasa cuando uno pone límites. Pero no se preocupe, tenemos todo en regla. Ellos pueden pedir lo que quieran, pero probarlo será otra historia. Sentí alivio, aunque dentro de mí algo seguía quebrándose. Pasaron los días y llegó la notificación oficial. Me citaban para una evaluación. No me negué. Fui con la frente en alto. Me vestí con mi mejor camisa, me peiné con cuidado, llevé todos mis papeles en orden. No iba a darles el gusto de verme derrotado. Si me querían ver débil, se iban a decepcionar. El examen fue largo. Preguntas, tests, entrevistas. Un joven psicólogo me preguntó si recordaba la fecha, quién era el presidente, cuánto sumaban 48 más 17. Respondí todo sin titubear. Incluso les recité de memoria un poema que aprendí de niño. Al final, el médico me estrechó la mano y sonrió. Está más lúcido que muchos de los que me encuentro a diario, dijo. Volví a casa con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haberme defendido. Tristeza por saber que fueron mis propios hijos quienes iniciaron ese proceso. Ese día no hice nada más. Me senté en el patio y observé el cielo por horas. A veces uno necesita mirar hacia arriba para no ahogarse con lo que tiene dentro. 2 días después llegó el informe, favorable para mí. Lo leí en voz alta, solo, como quien se lee una victoria personal. Luego lo guardé junto con el resto de mis documentos en el sobre que siempre tenía a mano. No había ganado una batalla legal, había ganado algo más grande, la certeza de que todavía podía cuidarme solo. Pero en vez de sentirme tranquilo, sentí un nudo en el pecho, porque entendí que la lucha ya no era solo por la casa, era por mi lugar en el mundo, por mi derecho a seguir siendo yo. Cerré la ventana, me serví un café y me prometí algo en voz baja. Si vuelven a atacarme, no voy a retroceder. Estoy solo, pero firme. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui al registro de la propiedad con el informe médico bajo el brazo. Llevé también los documentos anteriores, las escrituras, el acta notarial. Quería que todo quedara archivado oficialmente. No confiaba ya en promesas ni en palabras, solo en papeles con firma y sello. La funcionaria que me atendió fue amable. Me ayudó a ingresar todo en el sistema. Cuando terminé el trámite, sentí que por fin cerraba un ciclo. Nadie podría volver a cuestionar mi capacidad legal. Nadie podría decir que no sabía lo que hacía. Había blindado mi casa y mi nombre.
Volví caminando despacio por la avenida con el corazón sereno. Al llegar, los encontré a todos reunidos en la sala. Mis hijos, mis nueras, incluso algunos nietos. No me sorprendió. Algo estaban planeando. Dejé los papeles sobre la mesa del comedor y me quedé de pie, esperando que alguien hablara. El primero fue el del medio. Papá, no sabíamos que ibas a llevar esto tan lejos. Lo miré con calma. Tan lejos. Yo solo me defendí. ¿Qué esperaban? Que me dejara sacar sin decir palabra. Nadie quiere hacerte daño, viejo, dijo el menor. Y traer abogados, intentar incapacitarme, forzar la puerta no es hacer daño. Bajaron la mirada. Sabían que no tenían argumentos. Les señalé el sobre con los documentos. Todo eso está sellado. Si alguno vuelve a intentar algo sin mi consentimiento, los llevaré a juicio. No quiero hacerlo, pero puedo. Y no tengo miedo. Se miraron entre ellos, tensos. Esta vez entendieron que ya no era solo una advertencia. Me senté en el sillón, el mismo de siempre, y encendí la radio. Subí el volumen justo lo suficiente para que entendieran que la conversación había terminado. Ellos se quedaron parados, sin saber si irse o quedarse. No dije nada más. A veces el silencio es la respuesta más clara. Poco a poco fueron saliendo. Algunos murmuraban entre ellos, otros ni siquiera se despidieron. Me quedé solo en la sala, pero no me sentía derrotado. Me sentía completo. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz, y yo también. Esa noche escribí en mi libreta: hoy no gané una discusión, hoy recuperé el control de mi vida. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dormí como un niño. Porque aunque me llamaron inútil, les mostré que todavía sabía quién era y que mientras yo respirara, nadie me iba a quitar mi lugar en el mundo. Los días siguientes fueron más tranquilos. No hubo visitas, ni llamadas, ni sobres en la puerta. El silencio de la casa ya no era tenso, era limpio, como si el aire hubiera cambiado. Volví a mis rutinas: barrer el patio, cuidar las plantas, sentarme en el sillón con mi café. Cada pequeño gesto se sentía como una declaración de independencia. Una mañana, mientras regaba las macetas del porche, vi llegar al nieto mayor. Tenía la mochila al hombro y los auriculares colgando del cuello. Me saludó con una sonrisa tímida. ¿Puedo quedarme un rato, abuelo?, me preguntó. Asentí. Él no tenía culpa de nada. Entró, se sentó a la mesa y comenzó a contarme de su universidad, de sus planes. Fue la conversación más sincera que tuve en meses. Le preparé un sándwich, como cuando era niño. Se lo comió con gusto. Me miraba diferente, como si por fin entendiera que su abuelo no era solo un viejo en una silla. ¿Te puedo preguntar algo?, me dijo. Claro, hijo. ¿No te dolió vender la casa? Me tomó por sorpresa. No la he vendido, le respondí. Solo me aseguré de que nadie más pueda hacerlo sin mí. Su cara se relajó. Qué bueno, porque este lugar tiene alma, y la hiciste tú. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé ver. Me limité a darle una palmada en el hombro. Gracias, muchacho. Eso vale más que cualquier disculpa de los grandes. Se quedó un rato más y luego se despidió con otro abrazo. Me prometió volver pronto. Cuando cerré la puerta, me di cuenta de que no todo estaba perdido, que la semilla del respeto podía volver a crecer, aunque fuera en otra generación. Me senté junto al ventanal y dejé que ese pensamiento me hiciera compañía. Pero la calma no duraría para siempre. Una tarde recibí una carta certificada. Esta vez venía firmada por un abogado distinto. Decía que uno de mis hijos había iniciado un proceso para revisar la titularidad de la propiedad, alegando abandono emocional y deterioro de convivencia. Tuve que sentarme. El descaro me dejó sin aire. No tardé en levantar el teléfono. Llamé a don Ezequiel una vez más. Le conté lo que estaba pasando y le pedí que viniera cuanto antes. Vamos a responder con toda la fuerza de la ley, me dijo. Y así fue.
Al día siguiente, redactamos una contranotificación, más firme que nunca, más clara que el agua. Esta vez no iba a esperar a que ellos reaccionaran. Esta vez iba yo a tomar la iniciativa, porque ya no se trataba de defender mi casa, se trataba de dejar un mensaje, que un hombre, aunque tenga las manos arrugadas y la espalda encorvada, sigue siendo un hombre. Y si me subestimaron por viejo, esta vez les iba a demostrar que no aprendieron nada. Al día siguiente convoqué una reunión, no una reunión familiar, una citación. Les pedí que vinieran todos a la casa, les dije que era importante, que no habría otra oportunidad, y vinieron, algunos por obligación, otros por curiosidad, pero estaban todos. Esta vez yo ya no temblaba. Yo los esperaba de pie. Se sentaron como la primera vez. Mismos rostros, mismas sillas, pero otra energía. Me mantuve de pie. Dejé sobre la mesa una carpeta con todos los documentos, actas notariales, escrituras, informes médicos, notificaciones legales. Aquí está todo. Todo lo que intentaron hacer sin mí. Dije. Nadie habló. Me tomé un momento para mirarlos uno por uno. No necesito su perdón. No quiero sus excusas. Solo vine a decirles algo claro. Si alguna vez vuelven a intentar quitarme lo que es mío, no voy a hablar, no voy a discutir, voy a actuar. La ley está de mi lado. Sentí el peso de mis palabras llenar la sala. El menor bajó la cabeza. El del medio apretaba los puños. La mayor se limpiaba una lágrima. Yo no me detuve. Cuando ustedes eran niños, esta casa era un refugio. Hoy es una batalla. Pero yo la construí para vivir, no para defenderme. Así que a partir de ahora, o se quedan bajo mis reglas, o se van. Y esta vez será definitivo. Cerré la carpeta, la guardé y me senté con calma en mi sillón. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Me encendí un cigarro. Afuera comenzaba a llover. Era una lluvia suave, casi silenciosa. Como si la casa también necesitara limpiarse de todo eso. Uno a uno comenzaron a levantarse. Algunos salieron sin decir nada. Otros se despidieron con un apretón de manos. Nadie se atrevió a discutir. Cuando la puerta se cerró por última vez, la casa respiró conmigo. Estaba solo, sí, pero también estaba completo. Esa noche dormí profundamente y al despertar escribí una última línea en mi libreta. Me llamaron inútil. Al día siguiente les mostré quién soy y hoy, por fin, me reconocen por lo que siempre fui, un hombre con dignidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No la cuento para dar lástima, ni para buscar justicia. La cuento para que, si tú también estás envejeciendo en una casa donde ya no te miran con respeto, sepas que todavía puedes tomar el control. A veces, la vejez no es el final, es el comienzo de un acto de valentía.